Este jueves en el Parque de Atracciones Tívoli las bellas canciones de Rosa León. El viernes Norma Duval con su gran espectáculo de música y color. Sábado y domingo Marta Sánchez y Olé Olé. Abierto todos los días desde las 6 de la tarde. Te esperamos. No es que le hayamos dado al túnel del tiempo, o que la moviola no haya jugado una mala pasada, o que ustedes se hayan retrotraído en el pasado y estén viendo unas imágenes que nos resultan familiares. Las de cuando Tívoli, desde hace 50 años, más de 50 años, empezaba a darnos alegría en nuestras vidas desde la Costa del Sol y concretamente desde Benalmádena a Arroyo de la Miel. Este es el preludio, este es, digamos, el flash que nos pone en contenido para el programa especial que Digital Costa del Sol hace dentro de su serie El Turismo, Nuestra Industria. Ya lo anunciábamos el pasado martes con un programa habitual de balance y de actualidad turística, y hoy queremos precisamente poner lupa sobre la actualidad que sigue generando este parque nuestro de cada día desde hace 50 y tantos años, como es Tívoli World, a raíz de la aprobación conjunta unánime del Pleno Municipal de Benalmádena hace ya alguna que otra semana sobre la protección de los terrenos actuales de Tívoli de cara a calificarlos y mantenerlos como superficie, terrenos dedicados exclusivamente al recreo y al ocio. Aprobación que fue adoptada por todos los grupos políticos en Pleno Municipal Extraordinario, y a raíz de este importante acuerdo nosotros queremos tener este programa especial con diversos actores para ver si Tívoli está más cerca que en fechas pasadas, a tenor de la situación que viene arrastrando desde hace algunos años a raíz de una historia que ya hasta se hace difícil recontarla cuando cambia de propietario, aparecen empresarios por todos conocidos y luego una última empresa en la que se hace propiedad de los terrenos, pero de momento el impasse, la poca agilidad o el poco diálogo está imperando ante algo que consideramos es identidad no solamente en Benalmádena, sino en la Costa del Sol o en el sur de España. Yo agradezco pues la presencia del alcalde de Benalmádena y candidato a la alcaldía, así como concejal de turismo del Ayuntamiento benalmadense, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y junto con el alcalde de Mijas hay dos visiones, de Benalmádena, hay dos visiones que tienen riqueza a la hora de afrontar la panorámica que queremos tener en este espacio. Por un lado, Juan Antonio Sánchez, que es abogado y, bueno, pues el responsable concursal de la gestión de Tívoli en estos momentos en los cuales nos encontramos. Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Nada. Recuerdo no hace mucho el programa que tuvimos sobre la puesta a punto de la situación en la cual se encontraba. No sé si ha variado mucho la cosa. Tiempo tendremos de poderla analizar desde algo variado, sí. Desde un punto de vista jurídico, administrativo, y junto con ellos dos, junto con Víctor Navas y Juan Antonio Sánchez, Juan Ramón Delgado, que es presidente del Comité de Empresa por la parte laboral de los trabajadores de Tívoli. Juan Ramón, buenas noches. Buenas noches. También gracias por estar con nosotros. Vosotros. Yo no sé si algo os ha entrado en el cuerpo cuando nada más arrancar el programa hemos visto este spot de hace unos cuantos años, cuando Tívoli estaba en su máximo apogeo, a tenor de las circunstancias en las cuales nos ha encontrado. Alcalde Víctor, ¿qué ha sentido el cuerpo? Hombre, emoción, ¿no? Lo primero, Paco, cuando hablabas en la introducción y decías que quizá había faltado diálogo, yo quiero decir que en esta mesa quien falta realmente es Tremón, porque Exacto. Estábamos los trabajadores, está el administrador concursal, está el ayuntamiento, y quien falta precisamente en esta mesa es el Grupo Tremón, que ni ha cogido el teléfono ni lo coge cuando llamamos desde el ayuntamiento, y yo no sé la relación que tiene con el administrador concursal, pero a los trabajadores tampoco les recibe y prácticamente es la callada por respuesta, ¿no? Por eso nos incluso entristece. nosotros hemos gestionado el intento de contacto y ha sido nada. nulo. Por eso digo que no puede haber diálogo entre dos partes cuando una de las partes no quiere, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Yo he sentido mucha emoción cuando veía ese anuncio de Tívoli, y ahora veo un sentimiento de tristeza, ¿no? Porque Tívoli es un elemento muy importante para la ciudad, que sigue estando vivo, que sigue generando su nombre, su marca, todavía genera riqueza, porque estoy seguro que en el momento en el que se empiecen a gestionar
pues entradas para Tívoli, viajes a Tívoli, eso va a seguir funcionando con la misma soltura o solvencia con la que está funcionando hasta ahora, y lo que da es pena que tengamos un instrumento de esas características en la ciudad y que se encuentre cerrado. Y se encuentra cerrado, a mi juicio, y lo he hablado en multitud de foros, porque quien ostenta la propiedad en estos momentos quiere especular. Y no me vale la excusa de la deuda que tiene Tívoli, ni que... porque cuando compras un activo, lo compras con todo, con lo bueno y con lo malo, con los trabajadores, con las deudas, y además de eso es que había una administración, como ha sido el ayuntamiento, sensible, que ha intentado sentarse varias veces con la empresa para tratar de buscar soluciones, pero que no ha habido esa correspondencia por parte de la empresa, y creo que los trabajadores lo saben, y la administración concursal ahora lo podrá decir si él ha sentido lo mismo, pero yo siento pena de que estemos en esta situación, ¿no? Porque creo que la solución de Tívoli es prácticamente, o sea, Tívoli es viable, y además creo que es solucionable, pero hay que poner de nuestro lado todas las partes implicadas para que Tívoli abra sus puertas, ¿no? Y hoy por hoy parece que los únicos que estamos interesados en que se abra Tívoli es la administración local, Ayuntamiento de Benalmádena, y trabajadores, y poco más, y sociedad civil, ¿no? Que sí es verdad que te habla de añoranza, de... pues joder, qué pena que está Tívoli... Nostalgia, efectivamente, pero creo que somos los únicos que estamos intentando que Tívoli mantenga su actividad y abra sus puertas. El resto no he visto yo una proactividad en esa línea, ¿no? Al menos ese es mi pensamiento, y ese es lo que siento, ¿no? Responsabilidad que le ha venido con el cargo, lógicamente, porque esto viene desde hace 50 y tantos años, y ahora pues toca apostar por Tívoli, porque así lo dicen los estudios de viabilidad, y por otra parte porque es algo de identidad histórica y social para con la vida de la Costa del Sol. Bueno, es que Tívoli es rentable, es viable, y me ha tocado a mí como alcalde, pero imaginaros que en lugar de Tívoli llega a ser el puerto deportivo. Nadie se le pasa por la cabeza cerrar el puerto deportivo de Benalmádena. Se buscan soluciones, ¿no? O el Museo Picasso, a nadie se le ocurre cerrar el Museo Picasso, ¿no? O voy un poco más allá, ¿no? Cuando ha habido dificultades en otros parques de atracciones, como ha sido el caso de Isla Mágica en Sevilla, han estado las administraciones, Ayuntamiento, Junta, Diputación de Sevilla, han estado a una para tratar de solventar. Y hay miles de fórmulas empresariales, ¿no? Desde entrar a ser parte del accionariado hasta buscar inversores que se hagan cargo del parque de atracciones, hasta multitud de soluciones de ese tipo, pero es que no hemos ni siquiera explorado ninguna cuestión porque Tremont no ha querido hacerlo, ¿no? Juan Antonio Sánchez, decíamos, administrador concursal de Tívoli, abogado, residente en Fuengirola, corríjame si me equivoco. No, en Benalmádena, ¿no? O de Benalmádena al mismo tiempo. En la línea entre Benalmádena y Fuengirola. Estamos. También le ha tocado el tema, al igual que el alcalde, sí, de algo sobre la historia de la localidad. Cuando hablamos de administrador concursal, lo digo por aquellos que a lo mejor el vocablo todavía no les suena en cuanto a la gestión. ¿Para qué sirve un administrador concursal? Y pregunto al mismo tiempo, ¿están hechos los deberes con relación a Tívoli? Bueno, primero, la sociedad que realmente está en concurso de acreedores es Compañía Internacional de Parques y Atracciones, S.A., que es la sociedad que era de Rafael Gómez, el famoso empresario cordobés, y este es la sociedad que el grupo Tremont, como acreedor de Cipasa, le pide la declaración de concurso y se inicia el procedimiento concursal en julio del año 2020, en el que me nombran a mí administrador concursal. La función de administrador concursal básicamente es la de configurar activos y pasivos de la sociedad concursada y ayudando al juez de lo mercantil, que es el juez del concurso, hacer un tránsito de la sociedad en concurso dirigida bien a obtener un convenio con sus acreedores que le permita dar continuidad, bien liquidar los activos de la sociedad si es que no hay posibilidad de llegar a ningún tipo de convenio con los acreedores. El caso de Cipasa, y abstraigámonos de una cosa es Cipasa, otra cosa es el parque de atracciones Tívoli, otra cosa es Tremont y otra cosa es hoy en día Parque Tívoli Málaga, sociedad limitada, que es una sociedad unipersonal del ámbito del Grupo Tremont, que ha sido creada según sus estatutos y su objeto social con la intención de explotar un parque de atracciones. Por eso yo, cuando oí el otro día la noticia del pleno del Ayuntamiento de Benalmádena, en el que se daba especial protección a los terrenos de Tívoli
para evitar su especulación y para dar exclusivo objeto a la actividad de parque, decía, no debe estar muy lejos de la aspiración de Tremont cuando ha creado una sociedad dirigida a esto. Que tiene ese destino. Por tanto, no debe, irónicamente hablando, claro. no debe estar mal. ¿Cuál es la situación especial de este concurso? Pues la situación especial de este concurso es que Cipasa, desde abril de 2007, Compañía Internacional de Parques y Atracciones no es la dueña del parque, que lo vendió a Grupo Tremont en abril de 2007. Si bien lo vendió la propiedad, pero no entregó la posesión. Grupo Tremont, primero, Parque Tívoli Málaga S.L., después se han ido negando reiteradamente a recibir la posesión del parque, por lo que, desde el punto de vista de ellos, conlleva la recepción del parque, que es la asunción de la plantilla, la asunción de deuda, sobre todo de crédito público, de deuda pública, no ayuntamiento, agencia tributaria y tesorería de la Seguridad Social, y por tanto ese es la excusa, el argumento de Tremont para no hacerse cargo de la continuidad del parque. Correcto. De alguna forma, esa posibilidad de que, como hay un procedimiento judicial que se inició por Tremont contra Cipasa, que primero se lo ganaron en primera instancia a Tremont, en estación número 3 de Torremolinos, luego se confirmó la sentencia por la Audiencia Provincial, hasta que el Tribunal Supremo definitivamente no le dio la razón a Tremont respecto de que Cipasa está obligada a entregar la posesión del Tívoli. Yo albergaba la esperanza de alguna forma, darle continuidad a la actividad del parque vía Cipasa, vía la concursada, que es con la que yo únicamente tengo algún poder de alguna facultad de administración y disposición. Pero siendo así, que al final el Tribunal Supremo le dio la posesión definitiva, la obligación de entregar la posesión a Tremont, me vi abocado necesariamente a pedir al juzgado mercantil, que además así lo decretó, el cese de actividad del parque, que lo hicimos en noviembre del 21, me parece, aguantamos hasta que... Bueno, aguantamos, no se trata de aguantar, hasta que de alguna forma yo jurídicamente vi que no había posibilidades de darle Cipasa continuidad al parque. Y como consecuencia del cese de actividad, la extinción de los contratos de trabajo, que se inició mediante un ERE en mayo del año pasado y que está resuelto ahora en marzo con auto del juzgado mercantil, que está recurrido por la representación legal de los trabajadores. Esa es la situación básicamente de hoy en día del concurso y del parque. Bien, eso por la parte administrativa y por la parte judicial. Para eso nos cuenta esa versión de los hechos el administrador concursal, pero no solamente hay unos afectados que somos nosotros, en definitiva los usuarios antiguos del parque, sino los directamente afectados son los trabajadores, y para eso nos encontramos con Juan Ramón Delgado, que como decíamos es presidente del Comité de Empresa. Juan Ramón, ¿a cuántos trabajadores afecta la situación actual y qué hay que resolver, sobre todo para el sostén económico de la plantilla de cara a posibilidades futuras o no, pero al menos para mantenerse o resolver la situación? La plantilla ahora mismo somos 87, entre fijo y fijo discontinuo. Ahí estamos. Y soluciones para la empresa, o sea, para nosotros, pues lo mismo que la jueza ha declarado el acto de extinción, podía haber autorizado también que nos subrogaran. Claro. Que ese es el quite de la cuestión nuestra, de los trabajadores. Nosotros luchamos por la subrogación. De cara a la propiedad que asuma exactamente, el mantenimiento de la plantilla. Hay un contrato de compraventa en el cual los trabajadores entraban en ese contrato de compraventa. Y la jueza no lo contempló en su sentencia. Y la jueza no lo ha contemplado. Estamos. Entonces, lo que ha hecho ha sido mandarnos al Fogasa. Por lo tanto, por eso nosotros hemos recurrido a ese auto. ¿Están percibiendo alguna remuneración por la situación actual ahora mismo? Límite. Desde que se terminó el ERTE del gobierno por pandemia, no hemos cobrado nada. Desde el 31 de octubre hasta hoy no hemos cobrado nada. Cero. ¿Y contacto con la propiedad? Nada. ¿Tenemos? Ninguno.
En ningún momento. Ellos no han querido saber nada de trabajadores. Bueno, esto es un poco la situación actual del momento de Tívoli. Pero, alcalde, Víctor Navas, lo aprobado hace una semana por el Pleno Municipal con carácter extraordinario y con el apoyo de todos los grupos que conforman la Corporación Municipal, ¿supone un antes y un después de cara al futuro de Tívoli? Yo quiero matizar un par de cuestiones, ¿no? Porque ha dicho Juan Antonio que se crea una empresa para la gestión del supuesto parque, ¿no? Esa empresa se crea en el año 2021, 22 creo que fue, ¿no? Octubre del 21. Quiero recordar que octubre del 21 va por ahí. Digo esto porque esto es importante, porque el contrato de compraventa se perfecciona en el año 2007, que incluye la subrogación de los trabajadores, que posiblemente el precio podría ser menor a consecuencia de si tenía o no tenía deudas o los activos estuvieran lo suficientemente amortizados o no. Digo que esto es importante saberlo. Y que cuando llega la hora de perfeccionar o de cumplir con la asunción de la posesión del parque, pues se olvida de trabajadores, se olvida de las deudas que tenga el parque, y lo que hace es crear una empresa al margen, en teoría, pues para eludir tener que hacerse. Eso es Tremón, eso es lo que ha intentado. Sí, sí. Por eso digo que, para empezar, a mi juicio, es actuar de mala fe, ¿no? Pero bueno, entendiendo que es una decisión empresarial para no hacerse con cargas de trabajador y tal. Aquí hay dos cuestiones principales, que son las que hemos tratado de defender siempre. Por un lado, la cuestión de los trabajadores. Los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a ser subrogados, porque además tienen unos derechos que a lo largo de los años han adquirido. Antigüedad, cualquier trabajador, claro. Pluses, como cualquier trabajador, y merecen ser tratados con dignidad. Y luego, por otro lado, está la cuestión de lo que significa el Parque de Atracciones Tívoli y la riqueza que genera para el turismo en la Costa del Sol y en Andalucía. Y nosotros hemos intentado ayudar, por un lado, como ayuntamiento, a los trabajadores. Ellos estaban más pendientes del juzgado de lo mercantil y del juzgado de lo social para poder, de alguna forma, solventar o resolver su situación. Se ha medio resuelto, siguen pendientes de sus derechos, pero la empresa no los ha subrogado y se ha desentendido totalmente de la plantilla, algo que significa que es no cumplir con lo que acordó en su contrato de compraventa en el año 2007. Y luego, por otro lado, está el ayuntamiento, una vez resuelto, entre comillas, porque no está resuelto en su totalidad, la situación de los trabajadores, ¿qué hacemos con el parque? Y nosotros queremos que el parque continúe en Benalmádena, ¿no? Y dentro de las competencias que tiene el propio ayuntamiento, la única que nos permite utilizar instrumentos para asegurar que el parque continúa en la ciudad es el urbanismo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, a través del urbanismo, dotarlo de una mayor protección urbanística. ¿De cuántos ¿no? metros cuadrados estamos hablando? De unos 76.000, puede ser, 80, creo que anda por ahí, ¿no? Sí, 76.000 metros cuadrados aproximadamente. Posiblemente de los metros más mejor valorados que tiene el término municipal de Benalmádena, por situación y por cantidad de los mismos. Claro, eso lo hace. Con lo cual supone para cualquier propietario una actividad de negocio increíble dada la situación en la cual se encuentra. Hay que pensar qué tipo de negocio queremos. Correcto. Porque hablamos de 76.000 metros cuadrados aproximadamente en el corazón de la Costa del Sol. No hay nada igual. No hay nada igual. Exacto. De terreno liberado. Pero también yo hablaba estos días con algunos empresarios y hablamos precisamente de lo que significa gestionar una empresa. Y aquí hay varios modelos, ¿no? Y un modelo que es muy lícito y legítimo, que es el que utiliza la mayoría de la gente, es explotar una actividad y mantener una riqueza a través de sus trabajadores, a través del el trabajo indirecto, a través de lo que se va generando, y eso genera unas plusvalías, unos beneficios anuales del 6, del 7 o del 11%, como el que tiene un supermercado, como el que tiene una gasolinera, es lo normal. Y luego está otro tipo de negocio, que es el pelotazo, que yo no me quiero saber absolutamente nada, ni de trabajadores, ni de crear riqueza. Yo tengo aquí un terreno, lo vendo y en un año, en 2 años, pues he conseguido sacarle un 50, un 60, un 70% limpio. Porque habrá que ver si Tremón realmente pagó lo que se supone que debía pagar por el parque de atracciones, porque al final... Con Sandokan... eso sabe Dios cómo se haría. Claro. De la deuda no se hace cargo, ni de los trabajadores tampoco, con lo cual se va a encontrar un parque limpio de polvo y paja, que es suyo por escritura y que podrá vender, si se van a construir lo que Dios quiera que se construya ahí, que él pretende hacer ahí, pues sacar unas plusvalías enormes. Y el negocio es redondo. Y aquí aparecen, venden el parque de atracciones después de 50 años, generando riqueza a la ciudad, desaparecen y los demás nos quedamos con el problema. Y la aprobación que hubo la semana pasada por parte del Pleno es de proteger, de calificar de manera definitiva, si no estaba con esa normativa, el tema de los terrenos en
uso exclusivo de ocio y recreo, al margen de que puedan ser compatibles con alguna actividad Claro. turística hotelera. Nosotros por eso decía que podemos ser un gobierno sensible y Bien. que podemos entender los intereses empresariales, ¿no? Y que si alguien me dice a mí, oye, es que ese parque, como parque de ocio, necesitaría tener algún tipo de aliciente más para que sea rentable. Abrimos la posibilidad de que haya una zona comercial, incluso de una zona hotelera, si eso lo hemos considerado, pero todo ya vinculado a la apertura del parque. De lo contrario, no estamos dispuestos a transigir, porque aquí en algunos planteamientos que se han ido medio esbozando, pues poco más o menos, que había que dejar el parque a la mitad, que el resto podía ser o comercial o vivienda, y aquí lo que me huele a mí es a un pelotazo urbanístico y no estamos dispuestos a entrar por ahí, al menos mientras yo sea el alcalde de la ciudad, ¿no? Estamos. Se había comentado Juan Antonio Sánchez, administrador concursal, de que por parte, no sé, de su iniciativa o de algo en paralelo, un estudio de viabilidad sobre que el parque, a fecha de hoy o a fecha del futuro, podía seguir siendo rentable. ¿Eso es cierto? Sí, vamos. A los hechos me remito. El parque estuvo abierto desde cuando yo fui nombrado administrador concursal, al final de julio del 20 o así, y estuvo abierto en plena pandemia, julio, agosto, hasta el 15 de septiembre o así. En ese mes y medio que gestioné el parque, bueno, gestionamos el parque, el parque con un 30% de su facturación respecto de ejercicios anteriores había satisfizo su deudo, sus pagos corrientes con trabajadores, con seguros sociales, con gente tributaria, con proveedores, con todo. Sí. Lo que me da idea de que es cierto que el parque requiere una inversión, Lógico. Evidentemente. Claro. Porque un parque que, como consecuencia de que quien era propietario, o mejor dicho, quien era poseedor, no era propietario, no llevó a cabo las inversiones necesarias durante muchos años y requiere una inversión importante, eso es obvio. Pero en lo que se refiere a cuenta de explotación, el parque en un mes y medio que estuvo en el 20 en funcionamiento fue perfectamente rentable en unas situaciones catastróficas. Y tan es así que yo he recibido, y recibí en aquel momento, intereses de empresarios de la zona y no de la zona, del sector de parque de atracciones, interesados en la adquisición del parque. Incluso. Y se los trasladé a Tremont como es mi obligación. Y a Tremont no le interesó, por las razones que fueran, porque de alguna forma Tremont lo que decía es que cualquier oferta que se pudiera acercársele a él, hacérsele a Tremont, iba a contar con una reducción del precio en lo que se refiere a la deuda que tuviera que el adquirente pagar a la deuda y tal. Bueno, pues sí, pues no lo sé, la verdad. Pero aquellas ofertas que vinieron y se trasladaron al Grupo Tremont cayeron en saco roto. Pero está claro que, hay una expectativa, hay unos intereses que los grupos empresariales que se acercaron, Sí, pues veían que eso podía ser viable, y la situación del parque, Juan Ramón Delgado, bueno, no es de abrir puertas de aquí ni a un mes ni a 2 meses. El parque requiere una puesta a punto de abajo arriba, ¿no? Ahora mismo está todo abandonado. Pero lo que sí está claro es que las atracciones siguen funcionando, porque este verano pasado la hemos puesto nosotros por nuestra cuenta en marcha y todas funcionan, todas. Lo que pasa que es ponerlas en marcha sin ningún trabajo o sin un peso ni nada, solamente en movimiento. Claro. Lo que sí hay mucho abandono porque ya son casi 3 años del parque cerrado. ¿Ustedes van al parque a diario? Sí, nosotros al menos vamos entrando todos los turnos. días, todos los días. Y Jardinería, día y noche. Jardinería, viales, electricidad. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el parque en esos factores tan determinantes? Ahora mismo está todo en un abandono, porque primero no tenemos medios para nada. Entonces lo que hacemos mayormente es limpieza, vigilancia y... Que ya no es poco. Que no es poco, exactamente. Claro. Y cuidar un poco el entorno de que no entren a hacer daño, que hay bastante pillaje. Y eso es lo que estamos haciendo los trabajadores día a día, y a la espera de que esto se vaya solucionando o vaya ocurriendo algo. Claro. Víctor. Hay una cosa que ha dicho Juan Ramón que es cierto, ¿no? El parque, ellos lo están manteniendo con su esfuerzo, con su dedicación, sin recibir un solo céntimo de euro, porque la empresa no se hace responsable de ello, y gracias a eso
se medio mantiene. Pero es que no tiene ninguna lógica la situación de Tremont, un parque que funcionaba, que estaba en disposición de abrir sus puertas al día siguiente y lleva 2 años cerrado, que se está deteriorando absolutamente todo, que va a costar casi... Es como una casa abandonada, cuando cierras una casa y vas a abrir las tuberías del grifo del agua después de 2 meses, empiezan los problemas y pues está así, dejándose perder y parece que no les interesa o que no les importa, mientras por detrás crean una empresa paralela para explotar el parque y te dicen con la boca pequeña que sí, que ellos quieren, pero que la deuda, que no tal, y parece que buscan todo lo contrario, el deterioro absoluto del parque. Y hasta tal punto que llega al colapso, que si no es por los trabajadores llega al colapso. ¿Y entonces qué? ¿Qué nos van a decir? Si ahora nos dicen que con la deuda no se pueden hacer cargo de abrir el parque, cuando sea una inversión enorme porque está colapsado, aquello está obsoleto, ¿qué van a decir? Que tampoco interesa ya el parque, que habría que empezar de cero, que sí. Es que es una auténtica desfachatez, ¿no? Y ahí es donde estamos tratando de articular mecanismos con otras administraciones que obliguen a Tremont. Lo aprobado en el pasado pleno es de obligado cumplimiento para la propiedad de que ahí no se puede mover un ladrillo. Ahora mismo sí, pero a ver, no ha sido fácil llegar hasta aquí. Vale. Esto se aprobó, se hizo una aprobación inicial con la anterior ley urbanística de la Comunidad Autónoma Andaluza, que era la LOA. En aquella aprobación inicial el grupo Vox no votó a favor, creo que votó abstención. Se abstuvo, sí. O sea, pues decía que eso era una decisión empresarial. Yo tengo que decirlo porque lo he vivido. El PP y Ciudadanos votaron a favor gracias a la presión de los trabajadores, porque también ponían sus dudas, sus cuestiones, de que hombre, de que había que dejar el mercado. Al final, afortunadamente, votaron a favor. Y ha tardado un poco más porque hubo una ley nueva de urbanismo por parte de la Junta de Andalucía y hubo que hacer la transición de la anterior LOA a la lista, que es la ley actual de urbanismo de la Comunidad Autónoma Andaluza, ¿no? Ahora se ha aprobado por unanimidad, pero claro, igual que se aprueba, mañana... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, a Tremont solo le hace falta esperar que pase el tiempo. Claro. Y cuando pase el tiempo, si no estuvieran allí los trabajadores, que no van a poder estar siempre allí porque también tienen que rehacer sus vidas, pues si mañana se nos meten allí ocupas, si aquello se llena de maleza, de rata, de escombro, no hace falta que venga Tremont a pedir al alcalde de turno que cambie la calificación, lo va a pedir la ciudadanía. Hombre, tener esta escombrera aquí sería interesante, que esto se cambiara, tal. Y entonces aparecerá Tremont y dirá que ellos como parque de atracciones, que no es rentable, pero que si le dejan construir una zona residencial, pues que podrían sacarlo adelante. Y para esto solo hay que esperar 5 o 6 años, ¿no? Y entonces pues tendrán a la sociedad civil, a la gente se va a olvidar de Tívoli, los trabajadores ya no estarán allí, y para ellos es perfecto, un negocio redondo. Y nosotros creo que no estamos dispuestos a permitir que eso ocurra, por eso estamos actuando, ¿no? Y lo que hemos aprobado estos días es muy importante porque significa la aprobación de la protección de los terrenos del parque, dotarlos de un interés público y ahora vamos a exigir el cumplimiento de ese interés público. Y el interés público pasa por abrir las puertas. Y eso es lo que vamos a empezar a exigir. Y de lo contrario, pues nos plantearemos otro tipo de medidas, ¿no? Pero mientras nos mantengamos como un muro toda la corporación, yo mientras esté como alcalde ese es mi compromiso, pero mientras nos mantengamos como un muro toda la corporación en la apertura del parque, el parque se abrirá. Pasará tiempo, pero tenemos que estar ahí. Inversores nos faltan, porque eso lo ha vivido Juan Antonio, el tiempo que fue el administrador concursal, lo ha vivido Juan Ramón también, que a ellos también le han llegado ofertas, y yo mismo he estado sentado en mesas de negociación con empresas importantes que estaban dispuestas a hacerse cargo del parque de atracciones. Lo que ocurre, y yo llevo muchísimos años trabajando en la empresa privada, es que cuando alguien no quiere vender, se ve. Claro. Y en aquella mesa estábamos sentados personas donde una de las partes que la tenemos no quería vender, con lo cual el precio era enorme. El tema se presta a muchas lecturas que iremos abordando en nuestra segunda parte del programa. Ahora nos debemos a un pequeño alto en el camino, pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, pues qué hacen las otras administraciones, porque hablamos de algo que es supramunicipal, como es un parque de atracciones, que es historia de la Costa del Sol y de la provincia de Málaga. ¿Estamos solos? ¿No estamos solos? ¿Estamos con otras instituciones, con otros colectivos? Y por otra parte, bueno, hay voces cualificadas que han pedido que por qué el ayuntamiento no agiliza la vía de la expropiación, que puede ser otra, a lo mejor, de las situaciones en las cuales podríamos entrar. Pero lo vamos a dejar para después de la segunda parte. No se vayan, que tenemos Tívoli un poquito para rato aquí en el Turismo Nuestra Industria.